este domingo se denomina el dominio de la ira. Y precisamente con un criterio muy severo, el hermano Eliseo nos ha puesto en la pantalla la imagen del energúmeno, del modelo de enojo, de ira, en el gesto, en el movimiento. Pasemos ahora a conocer el versículo para memorizar. Versículo para memorizar. Proverbios 15. Que es tranquilidad y la palabra áspera que hace subir el furor. Hermano La ira Carlos, es una reacción. Hermano Carlos, perdone, se fue la pantalla para todos, entonces pienso que hermano Eliseo tiene que apoyarnos. Bueno, entonces esperamos. Ya lo ven, hermanos, disculpen. Ya está de nuevo, sí. Ya está, va, muy bien, gracias. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Están las dos alternativas, la positiva y la negativa. La ira es producto del enojo y es una reacción totalmente natural y espontánea del organismo humano, del sistema psicológico. Cada vez que entramos en enojo por alguna circunstancia fuera de nuestros controles, tenemos como producto la ira. Pero hay dos maneras de reciclarla. Con la blanda respuesta, que es la respuesta de los cristianos, y con la palabra áspera y grosera, que es la respuesta en el número del que está propenso a la ira en cualquier momento. En virtud de esas dos alternativas, seguimos nuestro estudio al propósito de la lección. Propósito. Que tengamos el conocimiento bíblico de cómo procesar el sentimiento de la ira. Voy a pedir a cada familia que nombren a uno, que tenga buenos ojos, para que lea para toda la familia lo que está escrito en la pantalla. O sea, que la recomendación fundamental aquí es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y, claro, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe que la ira es obligatorio, necesario y saludable atenuarla, disminuirla, bajarle de volumen. En cambio, el que no tiene ese tipo de conocimiento, por supuesto que desconoce las normas
que Dios ha dado para el comportamiento humano, echa mano de su enojo, de su ira y la potencializa de acuerdo a su estado de ánimo, por una parte, y de acuerdo a su personalidad. Porque digamos de una vez que por lo menos hay 3 tipos de personalidad: el colérico, el linfático y el tranquilo, el humilde. Por supuesto que el colérico es el más propenso a reaccionar violentamente. El linfático es un término medio que tira para los 2 lados. Pero en el tercer lugar está el tranquilo, el que puede recibir insultos, provocaciones y mantenerse impávido. Recordemos cuando los fariseos, por una parte, y los soldados de Pilato, por otra, ofendieron a Jesús, lo humillaron, pero de manera totalmente grosera, casi criminal. Y sin embargo, él, como lo había profetizado el gran profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca porque no había en él maldad. Ese modelo de Jesús, recibiendo los insultos, pero las bofetadas, las caricias groseras de los representantes de la ley de Moisés y de los representantes del Imperio Romano, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ese es nuestro modelo para manejar la ira. Pero premisa fundamental, que tengamos conocimiento de la palabra, porque ahí están los mandamientos para manejar este tipo de situaciones ofensivas. Pasemos ahora a ver la introducción. La introducción. Las emociones juegan un papel de suma importancia en la vida. Las alegrías, los miedos, las frustraciones producen determinada respuesta. Por eso se dice, no somos de piedra, ni de hule, ni de metal. Por eso es que siempre hay en nuestra psicología, en nuestro acontecer psicológico, una respuesta. Algunos son más expresivos que otros, por supuesto, de acuerdo a las 3 clases de personalidad. Hay quienes rápidamente responden, otros guardan su respuesta hasta que explotan o permanecen impávidos, tranquilos. Las emociones positivas, como la alegría, la sorpresa, la satisfacción, la gratitud. Las emociones negativas, el enojo, el resentimiento, la ira, todas son manejables mediante educación emocional y correcta relación con Dios. El libro de Proverbios es fecundo en consejos y sabiduría, porque nos provee las amonestaciones valiosas para
tomar buenas decisiones ante emociones negativas. Existe, por ejemplo, el iracundo, el irascible, el energúmeno. Esas son tres modalidades del que no conoce la palabra. Y aquí se recomienda que a veces un poco de humor, un chistecito ahí, inocente, puede bajar la temperatura del enojo y de la ira. Por eso se nos recomienda, piense mucho antes de hablar. Reflexione hasta donde sea posible y nunca eche mano del rencor. Una recomendación tradicional es la que dice, cuando esté a punto de estallar, porque le han tocado su orgullo, porque le han hecho alguna manifestación grosera, antes de responder, decían los abuelos, cuente de 1 a 10. Respire profundo. Recuerde los grandes momentos de su vida. Tranquilícese y busque la mejor respuesta para no salir inmediatamente como cohete de vara, buscando a quien perjudicar, o como se dice, a veces uno no anda buscando quién se la debe, sino quién se la paga. Veamos ahora la parte número 1 del desarrollo de la lección. Una de las cosas que el ser humano no soporta es que toquen su orgullo. Inmediatamente sale a reducir el león que todos llevamos por dentro. O sea que según eso, todos llevamos un león por dentro. Algunos un león rugiente, un león hambriento o un león echado. Esto alude mucho a los arquenses que nos denominan leones. Pero hay 3 modalidades. El león rugiente, el león cazador y el león dormilón. Y depende del grado de madurez, según cuánto hemos o no consagrado al Señor Jesús nuestra vida. Esto es muy importante. O sea que aquí seguimos reconociendo que la palabra de Dios también es un atenuante, que al final de cuentas hay una expresión que se dice así, doméstica en la calle, que es mejor que se diga, de aquí huyó un cobarde, que aquí murió un valiente. Tal vez es el peor es nada, pero se invita siempre a no responder con violencia. Por eso, Efesios 4:23 nos dice, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Veamos que no dice no os airéis, sino dice airaos, sí. Perdone, es versículo 26. 4:26, no 4:23. Para los que están buscando. Muchas gracias. Airaos, pero no pequéis. Y 4:26. Airaos, pero no pequéis.
O sea, una cosa sí se vale. Recibir la ira. Pero la segunda, porque la ira no depende de nosotros, pero la respuesta sí depende. Que no se ponga el sol, que no tengamos que decir, mañana me lo vas a pagar, o algún día me lo vas a pagar. Muchas personas reaccionan con rabia al sentirse amenazadas. Estado de alerta que genera adrenalina. La adrenalina tiene la virtud de que pone en alerta al ser humano, pero la desventaja de que lo puede inducir a la violencia. Y para seguir insistiendo, de modelo tenemos a Jesús y también a su doctrina, porque no solo lo que dijo Isaías, sino que el mismo Jesús dijo, al que se cargue una milla, ve con él dos, al que se pida el manto, dale también la capa, y al que se golpee la mejilla derecha, ponle la otra. Es la máxima expresión de la humildad. Según algunas personas, esto ya es masoquismo. Es decir, dame otra, pues, dame, no es suficiente, dame otra, ya es masoquismo, como si hubiera gozo en el sufrimiento. La ira tiene como objeto darnos fuerza para protegernos y poder así sobrevivir. O sea que la ira es buena en tanto como proceso, pero no como producto. Dios nos hizo así y todo lo que Él hace es perfecto. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Por ello, sus hijos estamos capacitados para dominar nuestra ira o enojo. O sea, que lo está diciendo el apóstol Pablo, que gracias a la presencia, a la doctrina, al mandato y al amor de Dios, estamos preparados para recibir de manera nazarena cualquier agresión de parte del mundo perverso. Y buscar siempre la respuesta o la actitud positiva. Veamos ahora las consecuencias del enojo. Consecuencias del enojo. El hombre iracundo, propenso a la ira, promueve contiendas. La ira nos hace vivir irritados, en peleas y discordias frecuentes. Si dejamos que la ira crezca en el corazón, nos puede llevar a sufrir muchas desgracias. Vemos ahí en la pantalla dos que están, como decían los abuelos, pico a pico, señalándose mutuamente. Bueno, pues todavía en esta especie de diálogo violento solo hay palabras, pero ya hay una actitud propensa para la violencia, porque de esa actitud para la agresión física no hay más que un paso. Y se nos da una estadística de la Organización de Naciones Unidas respecto a la violencia de género,
que es increíble. Todos los días, en todo el mundo, se presentan miles de denuncias de violencia de género. ¿Por qué? Porque se desconoce aquel versículo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Dios amó a su iglesia. Y como dice el apóstol Pedro, amad a vuestras esposas como personas más frágiles. Sin embargo, aquí se nos da una estadística que dice que en el año 2017 la ONU reporta 87,000 mujeres asesinadas por sus parejas. Violencia de género. Los noticieros de todo el mundo están cargados de denuncia de violencia de género, lo que significa desconocimiento o desobediencia de la palabra de Dios. Dice: el hombre amará a su mujer como parte de sí mismo. Y cuando trate de golpearla, que entienda que se está golpeando él mismo. Pero hay una frase aquí muy simpática que dice: el enojo puede apartarnos de amistades, compañeros de trabajo y seres queridos. Por lo tanto, no vale la pena vivir de esa manera. Hay una frase que dice: necesitamos 2 años para aprender a hablar y más de 60 para aprender a callar. Repito, necesitamos 2 años para aprender a hablar y más de 60 para aprender a callar. O sea que se está estableciendo la diferencia entre el bocón, el lenguaraz, y el discreto, el tranquilo, y el que llamamos generalmente mudo. Ahora veamos los beneficios de la prudencia. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea, si le damos, como los abuelos decían, esos 10, esa cuenta de 1 a 10, puede bajarnos la adrenalina. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Todo el que se autocontrola tiene paz y vive en paz con los que le rodean. Autocontrol. Pero aquí aparecen, se sugieren algunas palabras. Dice: bueno, Carlitos, tranquilo, sereno, estoico, no se deje provocar. O sea, palabras que uno mismo se dice para luchar contra el león rugiente. Todo el que se autocontrola tiene paz y vive en paz con quienes le rodea. Tiene la habilidad de sobrellevar cualquier situación con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor de Dios. O sea que aquí la quinta esencia de nuestro comportamiento es la palabra de Dios, es nuestra condición de cristianos que hemos aprendido a vivir como lo que recordamos en nuestra iglesia, donde dice ser como Él. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa
de vosotros está en paz con todos. Otra recomendación. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. El autocontrol fortalece la fe y el carácter. Ayuda a tomar las riendas de la vida, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, porque Él es nuestro juez justo, nuestro abogado, nuestro rector, nuestro papá. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto el insulto. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto el insulto. Otros dos modelos de los extremos. El prudente pasa por alto el insulto. El necio se vuelve a alcacerse inmediatamente. La persona que se controla, la persona que controla su ira, es una persona de fe en Dios. Esos son los beneficios de la prudencia. Claro, en el mundo secular le pueden decir a uno que esa es debilidad. Esa es que uno es pusilánime, que no es varón, que no es hombre de pelo en pecho, se dice, sino que es medio marica, que se deja zarandear, que es un trapo. Pero allá ven detrás de toda esta maledicencia. Y Jesús lo sufrió. El apóstol Pedro lo sufrió, el apóstol Pablo, todos los apóstoles fueron ofendidos, insultados, pero de manera totalmente grosera. Hay una serie de libros que se llaman Caballo de Troya. En uno de ellos se narra el trato que los escribas y fariseos le dieron a Jesús la noche de su captura. Cuando uno lee eso, sinceramente, se descontrola, dan ganas de vomitar, de salir llorando, porque quizás los evangelistas, por prudencia, por pudor, no lo dijeron todo, o el autor del libro lo está llevando más de lo que fue. Pero tanto los fariseos como los soldados hicieron groserías delante de Jesús, pero de las groserías más horrendas que no se pueden soportar. Pero en fin, pasemos al tema número 2. Antes de ello, miremos esta imagen del autocontrol. Ahí están teléfonos, facturas, sobornos, señalamiento, tabaco, cobros, y el hombre está como si no estuviera pasando nada. Hasta los ojos tiene cerrado. No sé a quién se me imagina, pero ya lo veremos. Ese es el autocontrol.
pero ¿de dónde viene el autocontrol? De la doctrina aprendida en la palabra de Dios. Bueno, veamos ahora pensar para responder. La diferencia entre el justo y el impío. El justo ha rendido su boca al temor de Dios. Al punto. Y medita para edificar con sus palabras. El impío es dominado por la maldad que hay en su corazón. Ay, porque le falta Dios. Nos falta Dios. Ahí es donde ese Dios generoso y ese Jesús humilde hasta la muerte está haciendo falta en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Repito, el justo ha rendido su boca al temor de Dios. O sea que habla como Dios lo manda y medita para edificar con sus palabras. Edificar. El impío es dominado por la maldad que hay en su corazón. Maldad no reciclada. Pensemos lo que vamos a hablar. Esto es muy importante. Como decían los abuelos, machete, estate en tu vaina. O bien decían también que en boca cerrada no entra mosca. Y dice aquí, nunca dar respuesta sin la certeza de lo que diremos es para bendición o edificación. O sea, para echarle más leña al fuego, mejor nos quedamos callados. Nunca dar respuestas para avivar más el conflicto, sino para apaciguar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sobre todas las guerras, sobre toda la violencia, sobre todos los atentados, sobre todo el armamentismo mundial, lo que prevalece, lo que va a salvar al mundo, es la prudencia. Es la prudencia en la Biblia y en las lecciones de la bendita palabra del Señor, tarde o temprano. Una actitud violenta está destinada a triunfar. Puede prevalecer durante algún momento, pero no para triunfar. Dice aquí, pensemos lo que vamos a hablar. Nunca hay respuestas sin la certeza de que vamos a hablar para bendición y edificación. Y aquí ya acudimos a Santiago 1:19, que dice que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y tardo para airarse. También viene Efesios 4:19 y nos dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digan sea bueno y útil, con palabras de estímulo para otros. Recomendaciones. Respire profundo. Use palabras que lo sostengan. Que uno mismo se diga, relájate, Carlitos, cálmate. O bien, Señor, ayúdame. Es el clamor. Señor, ayúdame. Y dicen los técnicos, los especialistas, cuando esté en una situación complicada a punto de estallar, recuerden los grandes momentos que ha habido en su vida. Piense en esos mejores momentos que ha tenido y que tienen que ser superiores al mal momento que está pasando. Pensemos lo que vamos a hablar. Ahora veamos
¿con quién vamos a hablar? Consideramos con quién vamos a hablar. Es importante conocer con quién vamos a interactuar, porque en la actualidad se ha perdido el respeto a las personas. El orgulloso siempre desea hacer ver cuánto sabe. El creído se llama en términos grotescos la divina garza envuelta en huevo, en que se cree Superman de toda la creación. Siempre tratará de presumir. Vale la pena tener presente el grado de madurez, el contexto en que se vive y el grado de confianza con el receptor. Pues hay personas que fácilmente se ofenden. Mucha gente se jacta de decir las cosas sin filtro, sin medir las consecuencias, puesto que la sinceridad no es falta de tino, autocontrol. Ya que Jesús dijo, con la misma medida con que midiereis, seréis medidos. Y ahí en algunas partes dice, y una cuarta más. O sea, que esa gente que habla sin filtro, es gente a la que no le importa si va a hacer daño o no. Y dice el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, hay hombres que hablan como dando estocadas de espada, es decir, que hieren con sus propias palabras. Pasemos ahora al tercer punto, que es la respuesta blanda. Proverbios 15:1. La respuesta blanda, apacible, suave, tierna, quita la ira. La quita o la suaviza. La quita, la disminuye, la minimiza o la entretiene antes de que estalle. Es como agua que apaga el fuego. Y aquí se nos da el ejemplo de Nabal y Abigail. Recordemos que Nabal era un rico comerciante ganadero de la región del Carmelo, que había hecho muchos negocios fraudulentos y que a fuerza de trampas y de engaños había hecho un gran patrimonio. Se cuenta, por ejemplo, que el papá de Abigail había hecho negocios con Nabal, pero no sabía con quién se estaba metiendo. De tal manera que el padre de Abigail terminó entrampado con Nabal y ya no tuvo con qué pagarle. Y por eso es que David le dice a Abigail, y usted fue el pago, ¿verdad? Sin embargo, era el as y el en vez. Nabal era brusco, iracundo, soberbio, mal hablado, prepotente, que en un momento dado llegó a provocar la ira mortal de David. Cuando no quiso darle nada a los enviados de David, y le mandó a pedir algo de comida. Y no solo no le dio, sino que lo insultó. Y le mandó a decir, hoy en día son muchos los siervos que huyen de su patrón. Y le mandó a decir también que David todavía no era rey para que le mandara pena. Entonces David
encendido en ira, dijo, saquen la espada y vamos para el Carmel. Sin embargo, una de las muchachas le dijo a Abigail, su esposa, lo que había hecho Nabal. Y ella dijo, ya nos vinieron a matar a todos. Entonces cargó unas mulas con alimentos, con corderos guisados, con uvas, pasas, y se adelantó a encontrarse con David. Y dice que evitó una masacre. Pues ahora dice aquí que Abigail hablaba con temor y reverencia. Su lenguaje es dulce y conciliador, logrando reflexión y sensatez, y librando a su casa el patrimonio de una masacre. Todo esto nos lo cuenta, está en 1 de Samuel 25. Como que son dos ángulos opuestos en un mismo matrimonio. El final es la muerte, así violenta también, por infarto o algo así, de Nabal. Y el mero final es cuando Abigail se convierte en una esposa más de David. La ira es como una bola de nieve que crece y crece. Santiago 3:5 nos dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todo desliz de lengua cuando llega al insulto. O sea que un lenguarazo puede provocar verdaderos desastres. Una palabra suelta. Y por eso decían los abuelos que la mejor palabra no se habla. Y que en boca cerrada no entra mosca. Y machete, estate en tu baile. Un pequeño desliz de esas lenguas viperinas de 2 filos puede echar a perder cantidades insospechadas de bondad. Pasamos ahora a las conclusiones. 1. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Punto. El iracundo no es de Dios. Así nomás. Pidamos a Dios que nos ayude a ser lentos para oír, parcos para hablar y tardos para airar. En alguna oportunidad le dijeron a un señor que era lento para oír, parco para hablar y puerco para actuar. Pidamos a Dios que nos ayude a ser 1, lentos para oír. A ver, diga pues tranquilo, diga. A ver, ¿qué pasó? Lentos, parcos para hablar. ¿Qué quiere decir cuál? Poquito. Reservado, discreto. Hablar poquito. Hablar solo lo esencial. No bocaza, el bocaza, no el bocón, pues. El que habla hasta por los codos. Luego dice que nuestra vida es el reflejo de Cristo para quienes no lo conocen. Brilla en el sitio donde estés, dice él. O sea que a donde quiera que vamos, con nuestro comportamiento, estamos demostrando cuán cosas, qué maravillas ha hecho Dios en nuestra persona. Otro dice, la manera de actuar, de hablar y reaccionar
es nuestro testimonio vivo ante las personas que nos rodean. Luego tenemos el enojo produce ira, una reacción propia del organismo. Forma parte del grupo de sentimientos agresivos, entre los que están la rabia, la cólera, el enfado, la venganza y el odio. Luego dice, mantengamos esto fuera de nosotros. En los últimos minutos diremos que hay personas que cuando son ofendidas y no quieren decir nada, en cierto modo responden, interprete mi silencio. Porque de alguna manera es una invitación a interpretar su ira. Otros dicen que a palabras necias, oídos sordos. Otros nos advierten contra los de lengua de trapo. Y finalmente, callar es mejor que hablar. El modelo es, una vez más, digamos, modelo Jesús, el apóstol Pablo y de todos los que fueron vituperados en vida, con toda clase de groserías. Y la profecía de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Este es el modelo del siervo sufriente. Pidamos a Dios entonces que, mediante el conocimiento y obediencia de su palabra, seamos un modelo de prudencia, de ponderación, de actitud serena y cristiana ante cualquier ofensa de la vida y del mundo. Aleluya. Amén.